Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches. La pregunta que nos vamos a hacer hoy en las dos orillas es la siguiente. ¿Es América otra vez o va a ser América otra vez el patio de atrás de Estados Unidos? ¿O dejó de dejó alguna vez de serlo? Eh, ¿Hay un giro claro en la estrategia de Estados Unidos frente a América Latina? Y más ampliamente, ¿estamos volviendo a un mundo regido por unas relaciones exteriores basadas en zonas de influencia en imperios? Bueno, estas son las preguntas tan interesantes que nos vamos a hacer hoy en este programa, Las Dos Orillas, un podcast que se encarga principalmente de hablar de América Latina y de hablar de América Latina también desde España y a un lado y a otro del Atlántico. Y como en todos los programas, contamos con nuestra plantilla de lujo. Tenemos a Luz Escobar, a Douglas Castro, a Julio Borges y aquí quien les habla, a Manuel Burón. Y vamos a empezar este programa porque hemos recibido dos documentos que son muy interesantes que nos permiten hacer una evaluación a futuro desde unos planteamientos bastante sólidos. Uno es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y otro es el discurso de fin de año de Xi Jinping, el presidente de China. Entonces tenemos dos declaraciones de intenciones de las dos grandes plataformas geopolíticas del mundo, lo cual nos da un material muy jugoso con el que empezar a comentar la actualidad política y quizás el panorama futuro que se abre entre nosotros. Entonces, si quieren ustedes aprender un poco más de cómo se puede desenvolver el mundo en los próximos años, creo que este episodio les va a interesar y les va a interesar especialmente si les interesan los temas latinoamericanos y europeos. Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, ha causado mucho revuelo la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por Estados Unidos en diciembre del 2025, porque en el más puro estilo Trump no se anda con chiquitas, como decimos aquí en España. No se anda con chiquitas en el sentido de que atiza bastante a Europa, quizás a la que más de todo el panorama. Habla de desaparición de la civilización europea, lo cual, por supuesto, a los europeos nos ha puesto muy nerviosos. Habla de que en 20 años es evidente que muchos países no tendrán un ejército y una economía para ser socios fiables. Eso para empezar, pero para seguir, abiertamente habla de un corolario Trump a la doctrina Monroe, ¿no? Y esto es lo que nos afecta muy de manera especial porque hace referencia a la historia de las relaciones internacionales en Estados Unidos. Vamos a explicar muy brevemente qué narices es la doctrina Monroe, porque quizás muchos de ustedes han oído hablar de ella. La doctrina Monroe básicamente se reduce a la frase América para los americanos. Fue emitida en 1823, fíjense en la fecha, principios del siglo XIX, estamos a un año de la batalla de Ayacucho, y básicamente lo que decía un Estados Unidos recién independizado es que América tenía que ser para los americanos. Es decir, que los europeos tenían que salir de América. Pero con el pasar de los años, y hablo casi un siglo, Estados Unidos pasa muy rápidamente de potencia postcolonial a potencia imperialista. En la segunda mitad del siglo XIX, en 1904, Roosevelt Theodore, no Franklin, en 1904 hace el corolario Roosevelt, la doctrina Monroe, por el cual, muy en resumen, América para los americanos se convertía en América para los Estados Unidos. Y aquí aparece Estados Unidos, América Latina como el backyard, como el patio de atrás de Estados Unidos desde entonces. Árbitro y capaz de intervenir cuando le interesara, lo cual en la Guerra Fría esto se convierte en una realidad casi omnipresente. Y de un tiempo a esta parte, hay que decirlo también, Estados Unidos se ha desentendido de América Latina. Desde los años quizás finales de los 90, principios de los 2000, se ha desentendido de América Latina de una manera extraña a esta tradición que estamos resumiendo muy rápidamente. Y ahora llega Trump. Y da un giro a un intervencionismo en el que al mencionar la doctrina Monroe, primero manda un aviso a China, que tiene una gran presencia en América Latina, y quizás a otras dictaduras, que hay en América Latina, y con todo lo que está sucediendo en las costas venezolanas,
y en las bases estadounidenses en el Caribe. Bueno, yo ya me callo porque bastante he hablado ya. Entonces, vamos a empezar con la ronda y el debate y le pregunto en primer lugar a Julio Borges qué le parece este cambio de doctrina o supuesto cambio de doctrina de Estados Unidos hacia América Latina. Y una pregunta también para los tres. ¿Han vuelto los imperios? Bueno, me parece que es un gran tema el de hoy, Manuel, y un gran saludo a Luz y a Douglas. Y quisiera verlo o contárselos desde la perspectiva nuestra, ¿no? Porque les puede reflejar un poco lo que ha sido nuestra dinámica. Desde el primer gobierno de Trump, uno de los grandes esfuerzos que hacíamos nosotros, la oposición venezolana, para vender el drama que vivimos en nuestro país, en Venezuela, y al cual metíamos, por supuesto, siempre a Cuba y a Nicaragua, era el hecho que Venezuela se ha convertido, porque todavía lo es, una especie de cuartel general para fuerzas y para países que son completamente contrarios y hasta ajenos a nuestra tradición histórica. Y siempre subrayamos el tema de China, el tema de Irán, que en el caso venezolano ha entrado con muchísima fuerza en lo militar, en lo económico, en lo petrolero, y por supuesto el caso de Rusia. Y una de las cosas que también hemos dicho muchas veces de cara a Europa es Venezuela y la región se está convirtiendo también en un espacio en el cual Europa ha perdido toda su presencia, su tradición y sus valores. Y creo que ahora, de alguna manera, lo que estamos viendo ahora es que nuestros gritos han sido de algún modo escuchados. Pero el problema también está con el estilo con el cual han sido escuchados. Porque yo siento, por ejemplo, en el caso del Trump 1, estaba muy presente la preocupación de China en la región y ellos crearon una especie de fondo de inversiones para América Latina, para generar nuevos espacios y quitarle a China todo el espacio económico. Pero sí creo que ahora este Trump número 2 llega con un estilo y con una metodología y con una narrativa totalmente distinta, que ahí es donde sí creo que cabe lo imperial. Eh, Nosotros hemos visto, creo yo, después de la caída del muro de Berlín, una realidad donde ese orden con el cual se había equilibrado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se ha desmantelado. Ya la interdependencia, lo multinacional, las reglas de juego, el hecho de los acuerdos se ha desplomado y ahorita es un poco más bien la ley del más fuerte y la ocupación, sobre todo económica, y de poder en regiones o en zonas de influencia, como bien decía Manuel. Entonces, es un cuchillo de doble filo. Por un lado, nosotros sí queremos, y lo hablo como venezolano, sí queremos que Venezuela sea parte importante de América Latina y de Occidente. Democracia, derechos humanos, los valores que le han dado la textura a Occidente, y rechazamos totalmente que esté metido los iraníes o los rusos o los chinos, por lo menos en el caso de Venezuela. Pero queremos también ser un país que pueda crecer, proyectarse y de alguna manera consolidar la democracia. ¿Qué viene de la doctrina Monroe ahora de Trump? Bueno, viene a ejercer una especie de espacio para que pueda florecer la democracia en la región, o viene más bien a buscar recursos naturales y buscar una especie de subordinación económica. Allí donde está la discusión y allí donde nosotros tenemos que lograr que ese nuevo zona, que la ponen además, Manuel, como zona número uno de la estrategia de los Estados Unidos, sea algo realmente de coordinación y no de subordinación. Ese es realmente el reto que tenemos ahora y justo donde los venezolanos pensamos que en un futuro muy cercano lo que haga Estados Unidos va a ser decisivo para que Maduro se vaya. Pero termino con esto también. Uno de los problemas que teníamos imperiales en Venezuela es que buena parte del petróleo, desde Chávez hasta Maduro, se ha regalado a otros países. La riqueza nuestra se ha regalado a otros países y Venezuela al final ha sido también como totalmente despojado por parte de estos regímenes que han dado toda la riqueza para mantenerse en el poder. Entonces, ese es un poco el debate que tenemos también este 2026 con respecto al tema de Venezuela
Estados Unidos y los neoimperios. Eso es muy interesante para un oyente europeo español en fin, la intervención de Estados Unidos puede sonar siempre molesta, pero para alguien que ha debido exiliarse y que ha visto a su patria caer en todo tipo de desmanes, esto quizás puede ser algo positivo, ¿eh? En cierta manera, y aunque pueda ser paradójico, ¿no? ¿Cuál sería, Luz, desde el punto de vista de Cuba, el cambio de estrategia? Porque gran parte de esta estrategia de seguridad nacional, que hemos de decir también que se publica un poco de cara a la galería también. Es decir, que las coordenadas de la estrategia de seguridad nacional que se publica por ley todos los años en Estados Unidos tiene mucho también de política interior, de política mediática y con Trump de política populista. Pero volviendo a la pregunta, porque esta estrategia de seguridad nacional seguramente haya sido, según los analistas, articulada por Marco Rubio, secretario de Estado, nuestro equivalente a ministro de Exteriores, y seguramente también con la mirada muy puesta en Cuba. ¿Cuál sería el punto de vista, cuál sería tu punto de vista o el punto de vista para un cubano o una cubana de este cambio de estrategia de Estados Unidos, Luz? No, a ver, aquí lo triste que estamos viendo es que el concepto de democracia y la defensa de la democracia está siendo dejada a un segundo, tercer plano, y lo que está imperando es la alianza entre potencias y luego, de nuevo, como pasó con la política Monroe, América Latina está quedando y sus intereses de libertad, prosperidad y democracia están quedando soslayados en aras de lograr esta alianza estratégica, una alianza estratégica entre potencias y nosotros quedamos de nuevo en la cola, ¿no? Cuando tú le preguntas hoy a un cubano con respecto a lo que está pasando con Donald Trump, por ejemplo, en el Caribe, en cuanto a estos ataques a las narcolanchas y el ataque más reciente, la mayoría de los cubanos que al menos con los que yo he hablado, lo que desea para Cuba y para Venezuela también es mucho más. O sea, la gente lo que tiene muchas ganas es de que acaben con Nicolás Maduro, con Díaz-Canel, con el castrismo, y ante la desesperación pasan por alto todo lo que tiene que ver con este tipo de agresiones que son en muchos casos violatorias de derechos internacionales y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque han sido décadas de atropello, ¿no? Entonces, yo he escuchado frases como que sí, lo que necesitamos es un dron con el nombre de Nicolás Maduro, un dron con el nombre de Díaz-Canel, y en ese debate se pierden estos matices. Esto es muy legítimo, estos criterios son muy legítimos, pero hay mucho que analizar, ¿no? Y en un mundo que cada vez es más multipolar, América Latina corre el riesgo de convertirse nuevamente en un escenario de disputas entre grandes potencias y yo creo que ahí, eso, sobre todo sin capacidad de decidir, porque la sociedad civil está reprimida, está presa, está exiliada en el afán de crear estas alianzas estratégicas. Estados Unidos ha dejado lo que ha sido el foco para ellos a lo interno, ¿no? Que es la defensa de la democracia. Y yo creo que nosotros como sociedad civil debemos estar siempre señalando eso, ¿no? Que más allá de lo que tiene que ver con la dependencia, la inestabilidad que genera esto en la región, en fin, hay que seguir defendiendo la democracia porque eso va a ser lo que nos va a dar, yo creo, ¿no? La base en un futuro, ¿no? Esto para mí es un peligro, quedar atrapado en esta red así, eh, sin un debate público real, perdiendo autonomía, convirtiéndonos una vez más en este escenario de disputas entre potencias. Yo creo que ese es el mayor peligro. Y además está ocurriendo en una zona de invisibilidad eh, peligrosa, porque antiguamente estas cosas ocurrían y salía un comunicado oficial y se posteaban cosas, y hoy por hoy estamos enterándonos una foto que, ¿sabes? Estas cosas que de pronto se manejan como una foto que llegó a la redacción, o sea, y a uno le preocupa que estén pasando este tipo de cosas por debajo del tapete.
Eso que dices es muy interesante, Luz. No sé si leyeron un artículo de Fernando Sabater en The Objective, precisamente, en el que hacía una comparación muy interesante, a ver qué les parece. ¿No nos hubiera gustado a los españoles que tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los aliados hubieran entrado en España, Estados Unidos se hubiera hecho responsable y hubiera acabado con el régimen de Francisco Franco? Una pregunta muy provocadora, ¿no? Por otro lado, también estamos preocupados, y ahora una pregunta para Douglas Castro también, porque precisamente si vuelve el intervencionismo, ¿hasta dónde va a llegar? ¿No? Mencionábamos también el mensaje navideño de Xi Jinping en ese tono siempre tan alegórico de la literatura china, ¿verdad? En la que afirmaba, lo primero que afirmaba es que solo un Partido Comunista de China unido puede hacer fuerte a un país y que la reunificación de nuestra patria, es decir, entrar en Taiwán, es decir, entrar en una alianza de Estados Unidos, es imparable, ¿no? Entonces le pregunto por todo esto a Douglas, ¿ha vuelto es posible que haya vuelto ese mundo de esferas culturales y de grandes potencias capaces de entrar en otros estados por cualquier motivo, Douglas? Bueno, yo creo que es posible, pues, pero para mí nada deseable, porque cuando hablamos de esferas de influencias, todas esas teorías, yo solo me acuerdo de este tipo de personas como Alexander Dugin de Rusia, o todos estos teóricos neoimperiales de China. Y lo triste, pues, y lo paradójico es que Estados Unidos, el gran constructor del orden liberal internacional, ahora se está sumando a lógicas que van contra lo que representan sus valores, pues, no siendo ingenuo, sabiendo de que Estados Unidos también ha intervenido y ha ocasionado graves problemas en muchos países. Pero claramente estamos en ese enfoque de esferas de influencia. Lo paradójico para mí en ese caso es que muchas de las personas que han abonado por esas teorías, que las han compartido, sobre todo en América Latina, defendiendo el intervencionismo ruso en Europa, el intervencionismo chino en el sudeste asiático, incluso la intervención de esas dos potencias en América Latina, les gusta esas esferas de influencia, pero no les gusta cuando Estados Unidos dice, pues en ese enfoque de esferas de influencia, recordemos que América Latina es mi patio trasero. Recuerdo una vez discutiendo con una persona de Morena, pues que apoyaba el tema de las esferas de influencia, yo le decía, pues mira, en esa repartición México le toca a Estados Unidos, ya. No creas que México le toca a China, le toca a Rusia. Entonces yo creo que estamos entrando a un mundo un poco más, algunos dirán realista, otros dirán más cínico, pero para mí hay un punto bien interesante a destacar que es, bueno, yo creo que el otro lo estaba leyendo en Chatham House a Tocatlian, a un argentino especialista en relaciones internacionales, que es lo que decía que lo llamativo de esta nueva estrategia era que Estados Unidos estaba pasando de una estrategia de hegemonía, es decir, los países que admitían su influencia, aunque hubiera coerción de una forma, a una estrategia meramente de dominación. Es decir, porque antes había inversión, negociación, beneficios mutuos, ahora hay más coerción, guerras arancelarias y amenazas militares, y que eso en el fondo demostraba una debilidad. Yo creo que ese es un punto a destacar, pues realmente si esto va a fortalecer o va a debilitar a Estados Unidos. A mí lo que me pasa con Trump es que, bueno, casi todos los análisis son catastróficos. Yo soy bastante crítico de Trump, pero las políticas no terminan siendo tan nocivas y tan catastróficas a como muchos analistas dicen. Entonces, esto me pasa con esta estrategia, porque lo que yo veo es que Trump se ha vuelto un activo electoral en América Latina, en política. Si no miremos en Honduras, todos peleándose por quién era más cercano a Trump, quién era más cercano a la Casa Blanca, y así sucesivamente. Es decir, los aliados de Trump actualmente son los que más fuerza tienen en la región, digamos Bukele, Milei, en la misma Colombia, pues una de las grandes discusiones es quién puede garantizar mejores relaciones con Trump. Eso es un activo. Entonces, por eso creo de que ese lado, solo lo lado negativo para mí está en discusión, pues porque también hay un lado B de estar alineado a una gran potencia. Es decir, si no miremos a Argentina, es decir, si Milei no ha estado alineado totalmente con Trump, no hubiera recibido esa ayuda financiera brutal que recibió Argentina el año pasado. Entonces, para mí me generan muchas dudas, pues, porque lo negativo estamos claros que es, pues, pérdida de soberanía. Ese documento dice reafirmar y hacer cumplir la doctrina Monroe.
Y el corolario, que como vos decís, hace referencia al corolario Roosevelt de 1904, pues a los que medio saben de historia lo que les recuerda es a invasiones en Haití, en Nicaragua y en Cuba. Pues es decir, a nosotros en Nicaragua nos pegó el corolario Roosevelt. Entonces eso es lo que nos recuerda, ese tipo de cuestiones. Pero también hay un tema, el lado entre comillas positivo, que para mí es importante, pues, porque hay un reconocimiento de que la región fue abandonada y que China llenó ese espacio. Y un espacio que lo llenó con, nada más en 2024, con más de 500 mil millones de dólares en inversión. Eso es brutal. Y también, bueno, el lado positivo es que también hay una promesa de inversión, es decir, más recursos y enfoque de desarrollo a la región. Yo no sé, pues, porque Trump es un negociante. Y el tema del combate al narcotráfico, que para mí ese es como uno de los grandes elefantes en la cristalería, pues, es decir, el problema es real y se requiere una acción coordinada. No ser una prioridad en América Latina. Y mal que bien, este corolario, Trump a la doctrina Monroe, está enfatizando un gran problema en América Latina, que claro, debería de abordarse de una forma más integral, no solo con el tema coercitivo y eso, pero se está diciendo, esto es prioridad, no como antes, pues, que no se le ponía atención. Escuchando a Douglas, a Luz y lo que fue mi primera intervención, más bien también quería preguntarte a ti ahora, Manuel, en el sentido que este programa se llama Las Dos Orillas y este documento de los Estados Unidos al final pareciera que le va a dar mucho protagonismo al Atlántico, a las dos orillas, de alguna manera, ¿no? Y quería más bien preguntarte desde la mirada de España y europea, ¿cómo sientes tú? Yo creo que para España hay oportunidades también en este sentido, como bisagra con América Latina, que no la ha ejercido, pero también esa especie de corrientazo eléctrico que le da el documento a Europa para que se despierte y asuma liderazgo, responsabilidades, crecimiento económico, mayor, digamos, agresividad internacional. ¿Qué crees tú? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Es olvido? ¿Es desprecio? ¿Cómo lo ves? Sí, la otra gran plata es Europa, claro. ¿Y quién iba a decir a los europeos que el corolario Roosevelt podía llegar también a Europa en otro sentido, ¿no? Casi cerrando un ciclo. Y aquí yo creo que la cuestión un poco es cuánto de verdad, de realpolitik hay en esta aseveración, por ejemplo. Además, identifica muy claro Trump cuáles son los problemas europeos, lo cual, como decía Douglas, es una injerencia en política interior bastante, que son la inmigración y la falta de libertad de expresión en Europa. Curiosamente, en Europa. Y entrando en las elecciones también, digamos, en la disputa electoral de cada. Eso es, para empezar, da la sensación de que está creando, seguramente por el trauma de la primera legislatura, de un Trump muy solo y acosado por jueces, etcétera, está creando una internacional trumpista en el que en Europa, pues yo qué sé, Orbán, Meloni, pero en menor medida, pero los Le Pen o Vox en España, está creando una red también, una zona de influencia, pero política, no geopolítica, ¿no? Sino ideológica. Bueno, ideológica también sería discutible, ¿no? Entonces, ¿cuánto de lo que dice en esta doctrina de seguridad nacional es verdad? Y de verdad Europa ha dejado de ser un socio confiable. Yo concuerdo contigo, Julio, en que Europa está demasiado ensimismada en sus batallas políticas, en su consecución de fondos europeos y falta un liderazgo fuerte, lo que se ha visto en Ucrania. Y, en fin, mensajes, y cito literalmente, en 20 años es evidente que ciertos países europeos no tendrán economías ni ejércitos suficientemente grandes para ser socios confiables. Aquí claramente hay un mensaje para que aumenten, por ejemplo, la contribución a la OTAN. Aquí España está muy señalada. La que menos contribuye, en fin, y esto causa un problema de política interior, ¿no? Pero sí, Europa tiene que despertar y tiene que despertar porque en este mundo de zonas de influencia, fíjense, Estados Unidos yendo hacia el Caribe, Rusia ya ha ido a Ucrania, al centro de Europa, y China va por Taiwán. En ese mundo de que los grandes imperios continentales se permiten ampliar sus zonas de influencia,
solo por decir una maldad y decir una provocación. ¿Y si de repente Europa hiciera lo mismo? Esto es una provocación terrible, pero bueno, estamos entre amigos. ¿Y si Europa dijera que su zona de influencia es todo el Mediterráneo? Porque históricamente lo fue. ¿eh? Y que quisiera recuperar. Ese es el cambio de paradigma, porque Europa lo ha hecho a través del crecimiento institucional de la Unión Europea. Lo que pasa es que ese camino ya se dinamitó y ahorita lo que queda es hacerlo de alguna manera o por la guerra de aranceles o por el dominio económico o por la coerción. Ese es el cambio de paradigma. Si juega la misma carta Europa que Rusia, que es su zona de influencia, y sigue avanzando, yo qué sé, por el Báltico o países árabes, en fin, ese es el problema. Y, o sea, no digo que sea un problema ni que sea una solución, pero es para que se vea que fuera del partido, y yo creo que hace bien que quede sobre la mesa esto, pero que fuera del partido queda la Unión Europea, como es ahora, como la conocemos ahora, en un mundo de realpolitik. ¿no? Y yo añadiría algo que no sé si ustedes están de acuerdo, que el documento deja claro no solo que América para los americanos y volver a la doctrina Monroe de América Latina como patio trasero, sino que creo que deja claro que el líder de Occidente es los Estados Unidos y no Europa. Es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, Occidente era Europa y ahorita en el siglo XXI, Occidente ya no es Europa, sino un Estados Unidos que quiere ser el jefe, el líder, el emperador de todo lo que significa Occidente. Eso es un mensaje para Europa muy duro, pero está allí, es la verdad. A mí me gustaría recordar que en el caso de Cuba, y yo creo que también en mucho menor medida en el caso de Venezuela y Nicaragua, pero en el caso de Cuba, que la dictadura ha durado tanto, han logrado, en la mayoría de los cubanos, esa idea de que Estados Unidos es el enemigo siempre, ¿no? Y por eso yo creo que muchas de las voces de la sociedad civil reclaman en Europa, en la Unión Europea, un aliado, y por eso la decepción que tienen cuando escuchan desde la Unión Europea decir que Cuba es una democracia de partido único, como pasó durante esa época del deshielo. Entonces yo creo que necesitamos que Europa empiece a ser líder en eso. En esa discusión sobre el tema de Europa, yo siempre me acuerdo de esta famosa frase de Mark Eyskens, el ministro de Asuntos Exteriores belga, que decía que Europa era una potencia económica, un enano político y un gusano militar. Durísima, pues, la frase, pero yo creo que con esta lógica de esferas de influencia, donde lo que se está viendo es el tema del poder fáctico, el problema de Europa es ese, pues, de que no es como la famosa frase de cuántos tanques tiene el Papa, que supuestamente le dijo Stalin a Roosevelt, es cuántos tanques tiene Europa para sentarse en esa mesa a negociar. Y es paradójico porque decir, ¿cómo Europa va a ser excluida de esas grandes discusiones de la arquitectura global si Europa, bueno, tiene un GDP junto más fuerte que el de China? Es decir, es más o menos como 20.000 millones, trillones de dólares utilizando esa categoría gringa, y el de China es como menos, como de 19. Entonces, es decir, es paradójico que Europa no hace valer su poder económico en esa negociación política, porque efectivamente hace aguas en muchas cuestiones y el tema militar es muy importante, porque es decir, ha jugado Europa solo a ser como la potencia civil, la potencia cultural, la potencia civilizatoria, y eso ahorita no importa tanto. Pues haciendo alusión a lo que plantea Julio, pues porque yo sí creo que Europa sigue siendo el referente cultural, de modelo social a la que la mayoría de las personas aspiran, pero eso no es sostenible si a la par no hay poder político y no hay poder militar. Y en el caso de América Latina, pues eso es totalmente, más que claro, pues, que decir que la mayoría de los países, si ustedes ven inclusive, por ejemplo, Nicaragua y el mismo chavismo, han pasado los últimos 20 años diciendo que ahí viene el lobo, la intervención gringa, y ahora que sí hay intervención gringa, no dicen nada. Están volando bajo el radar para evitar ese poderío. Porque yo creo que una de las cosas positivas, entre comillas, de esto que está pasando ahorita, es que yo creo que por lo menos como que las cartas están más sobre la mesa enfrente, pues, porque a mí siempre me pareció, por ejemplo, un tema, ¿cómo era posible que México no le entregara a Caro Quintero a Estados Unidos? Caro Quintero fue el que asesinó a aquel famoso de la DEA, Quique Camarena. Lo tuvo como corriendo 30 años.
Es decir, Estados Unidos no podía ejercer influencia para que México le entregara a un narcotraficante que había matado a uno de sus agentes. Era ridículo que eso no pasara. Llegó Trump, ni lo pidió, y Claudia Sheinbaum se lo regaló como un gesto para evitar que Trump intervenga más. Eso lo que te demuestra es que parece que Estados Unidos tampoco hacía valer su poder en los últimos años. Es decir, que había y no estoy diciendo pues de que hay que sumisión a los imperios, pero efectivamente es un poder fáctico real que en determinado momento, y yo creo que ahorita se demuestra, pues Estados Unidos no estaba ejerciendo el poder político que realmente tenía. Y ahorita sí se está viendo como más real el tema de los pesos políticos que se transforman, de los pesos económicos, los pesos militares que se transforman en peso político. Yo creo que eso es uno de los principales retos de la Unión Europea, de Europa en general ahorita, es que su peso económico, su peso cultural se transforme en peso político. Sí, no, esos datos son muy interesantes porque, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de Rusia no supera al de Italia, por ejemplo. Solo al de Italia. Lo cual, claro, es que las comparaciones son muy interesantes, ¿no? En ese sentido. Y si Bueno, te vamos vas a a ir Irán, cerrando. Sí. no, digo que si te vas a Irán es peor. Irán tiene una economía que es 20 veces más pequeña que cualquier país europeo, pero está metido en todas partes, de Eso una u es. otra forma. Y son políticas asimétricas que hacen la lectura geopolítica, como la que hemos hecho aquí, como siempre como más oscura, ¿no? Como mucho menos iluminada de lo que podíamos hacer. En la Guerra Fría estaba todo muy claro, ¿no? Hay dos bandos, ¿verdad? Más o menos equivalentes, ¿no? Y ahora es todo como mucho más confuso, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que es muy interesante hacer análisis como hemos hecho hoy en este episodio de las dos orillas y ver cómo un mismo tema, que es política más agresiva de Estados Unidos, pero también de China, desde puntos de vista como Europa, España, América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues dan visiones muy diferentes y muy iluminadoras, ¿no? Esperamos que les haya interesado este capítulo de las dos orillas y en nombre de los 4 participantes, Julio Borges, Douglas Castro, Luz Escobar y el que les habla, Manuel Morón, les esperamos en el próximo episodio de las dos orillas. Un saludo muy cordial.